Bueno, vamos a desempacar esto, porque la verdad es que hace miles de años decir el equivalente a este o ese no era para nada una simple reglita de gramática. No, claro que no. Era literalmente cuestión de supervivencia. Exacto. O sea, el cerebro de nuestros ancestros tenía que calcular distancias, medir dónde estaban los depredadores o los recursos en una fracción de segundo, todo antes de abrir la boca. Y fíjate que lo más fascinante de todo esto es que esa arquitectura neurológica, digamos, esa necesidad casi visceral de mapear el espacio que nos rodea, sigue totalmente intacta hoy en día. Es una locura pensar en eso. Totalmente. Cuando hablamos hoy, no estamos sacando palabras de un diccionario mental, sino que usamos el mismísimo sistema de anclaje espacial que nos mantuvo vivos en la sabana. Que no tienen nada que ver la una con la otra. Ajá, son de mundos distintos. Sí, por un lado tenemos una investigación súper densa sobre evolución neurológica que se llama Demonstratives, Past Cognition, Present Atrophy, que habla de cómo el cerebro procesa el entorno. Y por el otro, unos marcos pedagógicos modernos de un documento llamado Teaching Latin American Spanish Demonstratives. Que es mucho más práctico, claro. Exacto. Y la misión que tenemos hoy es cruzar estas dos fuentes de manera totalmente imparcial, para tomar lo que suele ser un dolor de cabeza enorme para quienes aprenden español. Los pronombres demostrativos. Esas pequeñas palabritas para señalar cosas. Y la idea es transformarlas en una ventaja táctica. O sea, no se trata de memorizar tablas aburridas. No, para nada. Es entender cómo el cerebro humano, pues, piratea el espacio físico para hablar con naturalidad, ya sea en un mercado en Bogotá o en una calle en Ciudad de México. Tal cual. Porque, a ver, creo que el mayor error que cometemos es intentar enseñar estas palabras, o sea, este, ese, aquel, como si fueran matemáticas. Exactamente. Como si fueran sustituciones directas desde un idioma que a lo mejor solo tiene un sistema binario de cerca y lejos. Ajá, y el español no funciona así. Te exige que te posiciones físicamente en el mundo. Es pura geometría. Es pura geometría, me encanta esa frase. Y para empezar a construir esa geometría, pues el primer paso lógico es dominar el espacio inmediato, ¿no? Claro, lo que tienes enfrente. Y para quienes vienen de un sistema binario, este paso puede ser súper abrumador. Pero las fuentes pedagógicas nos dan una táctica que honestamente es brillante por lo simple que es. La regla de la T. Exacto, la regla de la T. O sea, la T de tocar. Para quienes nos escuchan, es así de simple. Si un objeto está lo suficientemente cerca como para estirar el brazo y tocarlo, la palabra lleva la letra T. Este, esta, estos, estas. Y lo que pasa a nivel neurológico con esa reglita tan simple es increíble. Hay un proceso llamado propiocepción, que básicamente es la conciencia que tiene el cerebro de la posición del cuerpo en el espacio. O sea, no es solo un truco de memoria para un examen. No, para nada. Es aprovechar lo que en pedagogía llaman respuesta física total. Al asociar la palabra con el límite físico de tu brazo, se activan unas neuronas en el hipocampo. ¡Wow! Se llaman células de lugar. Entonces, el cerebro traza como una frontera invisible. Si algo está dentro de esa zona táctil, ¡pum!, lleva la T. Y si no hay posibilidad física de tocarlo... O sea, si está fuera de alcance... Exacto. Se elimina la T y pasamos al S o esa. Es que me encanta porque es como el sistema de inventario de un videojuego. O sea, las cosas que el personaje tiene en las manos, en sus bolsillos, lo que está listo para usar, todo eso es T. Tiene un peso inmediato, claro. Exacto, tiene materialidad. Pero si en la pantalla del juego ves un cofre a lo lejos, fuera de tu alcance inmediato, ese objeto es L. Quienes nos están escuchando pueden visualizar una tarjeta de memoria mental súper simple, ¿eh? Una mano tocando físicamente una taza y encima una enorme letra T roja brillando. Y esa metáfora del videojuego que mencionas es neurológicamente muy precisa. El cerebro, igual que un procesador gráfico, necesita administrar recursos. Prestar atención a cada hoja de un árbol en el horizonte gasta demasiada energía. Claro, se sobrecalienta el sistema. Exacto. Así que el límite táctil, esta regla de la T, le dice al cerebro qué es lo que debe procesar con máxima prioridad. Pero a ver, aquí es donde la teoría choca con la realidad de la calle. Porque si este es mi inventario, y ese es lo que está a unos metros. Los libros de texto siempre nos complican la vida metiendo un tercer nivel. Ah, sí. El famoso sistema de 3 niveles. Ajá. Te enseñan una estructura rígida donde cerca es este, medio es ese y muy, muy lejos en el horizonte es aquel. Pero
Cualquier persona que camine por Buenos Aires o por San Juan se da cuenta rapidísimo de que la gente no habla así en el día a día. Para nada. Parece que ese sistema de 3 niveles colapsa. Entonces mi pregunta es, ¿nos están enseñando mal en los libros tradicionales? ¿O es que nos estamos volviendo perezosos al hablar? Es una excelente pregunta. Y de hecho, el análisis de las fuentes muestra que no tiene nada que ver con la pereza. Todo se reduce a la eficiencia cognitiva. Hay un principio lingüístico, la ley de Zipf, que básicamente dice que las palabras que usamos con más frecuencia tienden a ser cortas y muy versátiles. Para gastar menos energía, me imagino. Exactamente. El sistema prescriptivo de 3 niveles impone una carga mental altísima. O sea, te obliga a calcular distancias relativas exactas en medio de una conversación a toda velocidad. Y nadie tiene tiempo para hacer trigonometría mientras pide un café. Exacto. Así que la mente busca economía. Funcionalmente, en la calle de América Latina, el sistema colapsa en 2 niveles súper prácticos. O sea que la forma intermedia, el S, básicamente se devora las funciones de aquel. Literalmente. Se lo traga por completo en el lenguaje cotidiano. Claro, si alguien ve un edificio a 50 metros de distancia, no se detiene a decir, mira aquel edificio. Simplemente dice, mira ese edificio y ya está. Y así, ese se convierte en el comodín absoluto para todo lo que exista más allá de tu brazo, más allá de la regla de la T. Espera, ¿entonces aquel desapareció por completo? No, no ha desaparecido, pero se ha hiperespecializado. La eficiencia del idioma lo reservó para situaciones muy concretas. Se usa para algo muy formal, para una lejanía geográfica extrema, o, y esto es interesantísimo, para marcar una distancia emocional o temporal profunda. Ah, como cuando alguien dice, en aquel entonces. Exacto. Al decir en aquel entonces, tu cerebro está empujando ese recuerdo lo más lejos posible en tu propio mapa mental. ¡Wow, qué fuerte! Bueno, pero volviendo a la supervivencia en el día a día. Sabiendo que vamos a depender casi siempre de este y ese, tenemos que llevar esto al escenario más crítico para cualquier estudiante. Ir al mercado a comprar algo o pedir comida. La prueba de fuego total. Sí, porque en esos momentos los principiantes suelen entrar en pánico, intentando recordar reglas abstractas de concordancia morfológica. Y terminan cruzando los sonidos, diciendo barbaridades como este mesa en lugar de esta mesa. Es que intentar procesar reglas de género y número mientras calculas un precio y tratas de entender al vendedor genera un embotellamiento en la memoria de trabajo. Una sobrecarga instantánea. Totalmente. Por eso, los marcos pedagógicos sugieren que la mejor manera de asimilar el género de los demostrativos no es con reglas de libros, es anclando la gramática a la jerga local y a los sonidos compartidos. A mí eso me parece genial, porque es como desbloquear un paquete de expansión en un juego, ¿no? Un DLC cultural. Porque cuando combinas un demostrativo con un término coloquial, el sonido de la frase encaja como un rompecabezas. Y la neurociencia lo respalda al 100%. El cerebro prioriza información que tiene novedad o emoción. Aprender una regla repitiendo este bolígrafo en un aula es aburridísimo. El cerebro lo borra en 2 minutos. Claro. Pero si lo aprendes con jerga de la calle, hay un pico de dopamina que fija la estructura casi sin que te des cuenta. A ver, demos ejemplos reales. Pensemos en alguien navegando por Colombia o República Dominicana. La herramienta de supervivencia ahí es una palabra mágica. Vaina. Ah, el comodín por excelencia. Exacto. Aprender a decir, pásame esa vaina, te quita toda la carga mental de recordar el género del objeto real. Simplemente fluye. Y si esa misma persona viaja a México, el anclaje cambia a la comida. No practicas con un libro. Practicas diciendo, ¿a cuánto tienes este sope? O, pásame esa salsa. El sabor ancla la regla espacial. Y fíjate que no es solo el vocabulario. El ritmo de la interacción también modifica cómo percibimos el espacio. ¿A qué te refieres? Si vamos a Argentina, por ejemplo, la integración del voceo cambia la dinámica. Escuchar a alguien decir, tenémelo por favor, ese de ahí, sitúa la palabra en un escenario de urgencia urbana que le da un peso físico totalmente distinto. Claro, suena súper inmediato. O en Puerto Rico, que alguien te diga, bota eso en aquel zafacón. La palabra zafacón para basurero actúa como un pegamento mnemotécnico perfecto para la regla. Exactamente. Pero, a ver, todo esto nos lleva a una situación límite muy interesante. ¿Qué pasa en ese mismo mercado, en ese escenario de supervivencia, si uno quiere señalar algo que no tiene idea de cómo se llama? ¿El colapso del sistema? Claro, porque si no sé la palabra,
no sé el género. Y si no sé el género, no sé si usar este o esta. ¿Qué hacemos ahí? Ese es el escenario clásico de déficit léxico. Y es justo ahí donde la evolución del idioma nos regaló un botón de pánico heredado directamente del latín vulgar. Las famosas formas neutras. Exacto. Las que terminan en o, como esto, eso, aquello. Es rarísimo porque siempre nos enseñan que la letra O es masculina. No, el niño, el perro. Pero aquí, en este pequeño universo, la O significa misterio absoluto. Es la etiqueta para lo desconocido. Imagínense un escenario de dramatización que me encanta. El extraterrestre. Digamos que un extraterrestre aterriza en una cocina en la Tierra y ve un aparato con aspas y botones. Obviamente no conoce el concepto licuadora. No tiene el vocabulario. No, y no puede saber si es un objeto masculino o femenino. Así que su táctica pura de supervivencia es señalarlo y usar la letra del misterio. ¿Qué es eso? Históricamente, es fascinante que el español haya conservado estas palabras, porque aunque el idioma perdió el género neutro del latín para los sustantivos, los hablantes se negaron a soltar esto y eso. Lo necesitaban para sobrevivir, literal. Necesitaban una etiqueta fonética de emergencia. Y el proceso que mencionas con el extraterrestre es pura actualización cognitiva en tiempo real. Claro, porque apenas el humano le responde, es una licuadora, revelando que la palabra femenina, el misterio desaparece. El cerebro actualiza el mapa al instante y el extraterrestre ya puede decir, perfecto, quiero prender esa. Y funciona con todo. Si ves una mancha asquerosa en el piso a lo lejos, es un repulsivo eso. Sí, ¿qué es eso? ¡Qué asco! Pero si te acercas y te das cuenta de que es una manzana aplastada, adquiere identidad y se convierte automáticamente en esa. Me parece brillante. Y estaba leyendo que los neutros también sirven como pegamento rápido, para resumir ideas, ¿verdad? Así es, trascienden los objetos físicos. Sirven para situaciones abstractas. Cuando escuchas a alguien dar un argumento complicadísimo de 20 minutos y tú respondes, por eso estamos aquí, no estás apuntando a una silla. Estás empaquetando todo ese concepto gigante en un solo bloque manejable usando el eso. Es como una comprensión de datos verbal. Ahora, hasta aquí hemos hablado de medir el espacio físico en centímetros, de la regla de la T, de tocar objetos, pura geometría. Pero hay una capa oculta en nuestras fuentes que me voló la cabeza. La proximidad psicológica. Exacto. Resulta que estas palabras no solo miden espacio físico, sino que miden emociones. O sea, las reglas de la distancia se pueden romper completamente dependiendo de cómo nos sintamos. Es la prueba definitiva de que el lenguaje es una experiencia emocional, no solo un conjunto de reglas. La distancia en centímetros es solo la base. La emoción dicta las coordenadas finales. Básicamente, usamos estas palabras para acercar o alejar el mundo según nuestro estado interno. Un ejemplo que mencionaban las fuentes que me encantó es el de una foto. Si tú tienes una foto impresa en la mano, y ahí está tu familia que vive en otro continente, a miles de kilómetros, la geometría estricta diría que deberías usar aquel. Geométricamente están lejísimos. Pero nadie habla así. Uno mira la foto con cariño y dice, esta es mi familia. La emoción rompe los kilómetros. La palabra atrae a esas personas hacia tu espacio vital. Y el reverso de la moneda es igual de poderoso, fíjate. Cuando sentimos rechazo o desprecio moral por alguien, usamos el lenguaje para levantar un muro. Como mecanismo de defensa. Tal cual. Imagina que tienes a una persona indeseable de pie a medio metro de ti. Está físicamente en tu zona de la regla de la T. Podrías tocarla, pero por puro desprecio social vas a decir, no quiero saber nada de ese hombre. Al usar ese, la mente lo expulsa. Lo empujas fuera de tu espacio personal con la gramática. Es fuertísimo. Y también mencionaban que incluso el diseño de las cosas altera la distancia. Por ejemplo, si escuchas un ruido en una caja cerrada que tienes sobre las piernas, tu mente no dice este ruido, dice ese ruido o qué es esa cosa. Claro, porque la falta de visibilidad crea una barrera, una distancia mental. Pero en cambio, las herramientas diseñadas para la mano tienen una gravedad especial, ¿no? Si un martillo está al otro lado de la mesa, igual decimos, pásame este martillo, reclamándolo a la distancia. Es que el cerebro percibe la manipulabilidad. Ve esa herramienta como una futura extensión de tu propio cuerpo, así que la atrae psicológicamente antes de que siquiera la toques. Oye, todo esto es súper profundo, pero me surge una duda muy práctica.
Para quienes nos escuchan y están empezando a aprender a interactuar en español, ¿cómo saben cuándo usar la geometría estricta y cuándo meterle emoción? Bueno, la habitación requiere paciencia. Los marcos pedagógicos recomiendan empezar siempre por el espacio físico, que es la base inamovible. Primero dominar la regla la T. Exacto. Internalizar que si se toca, lleva la T. Una vez que eso se vuelve automático, el cerebro tiene espacio para empezar a notar los matices emocionales cuando escuchas a los hablantes nativos. Uno empieza a notar cómo aceleran el ritmo para acercar lo que aman y cómo empujan lo que rechazan. Es la fase final de la inmersión. Es el nivel experto, digamos. Entonces, a manera de resumen de tácticas de supervivencia, tendríamos, primero, anclar el cuerpo con la regla de la T. Segundo, aceptar que en las calles de América Latina el sistema colapsa y usar ese como comodín casi universal. Para no sobrecargar la mente. Tercero, si no sabes cómo se llama algo, activa el botón de pánico extraterrestre con la O neutra. ¿Qué es eso? Y cuarto, colorear estas reglas con jergas como vaina o sope, para fijarlas en la memoria. Es una estrategia de supervivencia blindada. Pero, antes de terminar, hay algo en la fuente sobre neuroevolución que creo que deja una reflexión muchísimo más profunda sobre todo esto. Uy, sí, la advertencia sobre el declive cognitivo. Así es, porque, como dijimos, evolucionamos trazando mapas mentales con estas palabras. Esa gimnasia diaria de calcular qué es este y qué es aquel mantiene al hipocampo denso y saludable. Que es el centro de la memoria espacial, ¿cierto? Exacto. Pero hoy en día, con los GPS y la navegación algorítmica constante en los teléfonos, estamos externalizando esa función. Le delegamos nuestra geometría mental a una pantallita. Y los estudios sugieren que esa falta de uso está literalmente atrofiando el hipocampo. Estamos perdiendo nuestra brújula interna. ¡Qué miedo! Pero a la vez, qué oportunidad increíble, ¿no? Porque aprender a usar estos pronombres demostrativos, o sea, realmente internalizar la distancia entre este árbol, ese edificio y aquella nube, deja de ser una clase de gramática aburrida. Totalmente. Se convierte en un ejercicio puro de neuroplasticidad. Es obligar a tu cerebro a recuperar su lugar físico en el mundo. Así que, bueno, para quienes nos escuchan, el reto de esta inmersión es claro. La próxima vez que caminen por su ciudad, el objetivo es apagar la pantalla. Guarden el teléfono en el bolsillo, miren a su alrededor y empiecen a etiquetar internamente el entorno con estas palabras. A sentir el peso del espacio. Exacto. A lo mejor, hackear esta parte del idioma sea el mejor ejercicio de resistencia que tenemos contra el declive cognitivo moderno. Es volver a habitar el presente, te digo. Palabra por palabra. No se podría haber dicho mejor. Un espacio a la vez. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.